Muy bien. Continuamos con la anatomía y relaciones. Siempre para evaluar un tórax o para evaluar algo cardíaco, nosotros siempre vamos a evaluar contenido continente. Todo se nombra por nombre y apellido. Arteria, aorta, vena cava superior, el tronco arterial brachiocefálico, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, todo vamos a nombrar con contenido continente. Ahora, vamos a ver los diferentes pilares que tienen la válvula tricúspide para poder funcionar y hacer ese movimiento para dejar pasar la sangre. La válvula tricúspide tiene 3 valvas, la válvula bicúspide tiene 2 cuerdas tendinosas y es 2 valvas nada más tiene. La válvula aórtica, la válvula pulmonar, las 2 venas pulmonares, la superior y la inferior izquierda, y de este lado, como sacaron la aurícula derecha, o está tapado por parte de la orejuela, y tenemos la aurícula derecha que recibe a la vena cava superior, a la vena cava inferior, y tiene 2 venas pulmonares para el pulmón derecho, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, donde tenemos el callado aórtico, tronco arterial brachiocefálico, donde tenemos la carótida común y donde tenemos la subclavia izquierda. El tronco arterial brachiocefálico da la subclavia derecha y la carótida común derecha. Tenemos el tronco venoso que se une, parte con la yugular para formar la vena cava superior y la vena cava inferior que ingresa directamente trayendo la sangre directamente a la aurícula derecha. Ahora retiramos estas partes y vamos a ver que las 2 ramas principales de la aorta son la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda tiene un tronco y se divide en circunfleja y descendente anterior, donde tenemos de la coronaria derecha las ramas terminales, como son las 2 ramas terminales de la coronaria izquierda. En la coronaria derecha tenemos la marginal y tenemos la descendente posterior, que estas 2 se unen, coronaria derecha y coronaria izquierda, en ramos mínimos y con arteriolas se unen, que si se ocluye una está recibiendo parte de la musculatura cardíaca del lado izquierdo, se va a irrigar parte por la coronaria derecha, ¿sí? Tenemos y acá estamos viendo el tronco de la pulmonar, pulmonar izquierda, pulmonar derecha. Ahora retiramos todo el músculo cardíaco y así es como se ven las arterias, la circunfleja, la descendente anterior, el tronco de la coronaria izquierda, que nacen en el seno de Valsalva. Ya anatomía bien particular, les voy a dar otra clase de otra charla, otro video explicativo de las arterias, ¿sí? Tanto del corazón, cómo nace la aorta, el seno de Valsalva, de donde nacen las 2 arterias coronarias, que esto es anatomía de repaso para todos, porque esto se estudia en la carrera, y esta es una vista de frente, como si nosotros tuviéramos el corazón en esta posición, ¿sí? Esta es una vista de perfil donde tenemos el callado aórtico con sus 3 vasos principales, coronaria derecha, coronaria izquierda, donde tenemos el descendente anterior y la circunfleja que va hacia posterior. Diferentes proyecciones tenemos coronarias. Tenemos que partir de los 2 ejes, donde hacia craneal va a ser la posición de craneal, hacia caudal, hacia los pies, es una posición caudal, oblicua derecha, oblicua izquierda, y después vamos a tener diferentes variantes. Ustedes acá están viendo una posición craneal donde el tubo emite rayos y los recibe el intensificador o el flat panel, viendo desde en una posición o sea, caudo craneal, ¿sí? Y esta es cráneo caudal, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, para la imagen, cuando nosotros tenemos una posición craneal, a esa en cardiología se le llama DORROS, D-O-R-R-O-S,
Dorros, oblicua derecha, anteroposterior, oblicua izquierda, ¿sí? Siempre esta es craneal y esta es caudal. Así es como vamos a ver las diferentes arterias en una posición de frente. Acá tienen para guiarse que es una posición AP o anteroposterior, donde vemos la coronaria derecha, coronaria izquierda. Así es como se va a ver la coronaria derecha desplegada las DP, que son las últimas ramas de la arteria coronaria derecha, y cómo se va a ver la descendente anterior y la circunfleja, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver en un perfil? En un perfil la coronaria derecha se ve de esta manera y la coronaria izquierda cómo se ve en un perfil. Tenemos diferentes oblicuas y angulaciones que las más frecuentes son oblicua anterior derecha e izquierda. La izquierda, cuando es caudal, hay una posición característica principal que es la spider, ¿sí? Siempre vamos a partir de una P. Después van a pedir una oblicua derecha, dependiendo qué arteria se use, ¿no? Oblicua derecha caudal, oblicua derecha craneal, se va en secuencia en sentido horario, ¿sí? Entonces, si estudiamos la coronaria derecha, vamos a hacer, o coronaria izquierda, vamos a hacer la oblicua izquierda, la oblicua derecha, perdón, oblicua derecha, la oblicua derecha craneal, la anteroposterior, oblicua izquierda craneal, oblicua izquierda convencional y la oblicua izquierda caudal, que es la spider. No necesito que se sepan, al contrario, los grados ni nada por el estilo, pero sí que vamos de anteroposterior en sentido horario, oblicua derecha craneal, anteroposterior, oblicua izquierda craneal y la oblicua izquierda no, convencional y la spider, ¿sí? Así es como se ve una coronaria izquierda de perfil y una coronaria derecha de perfil. A esto le llamamos spider. Simula una araña donde se ven las diferentes patas, donde nosotros acá vamos a ver descendente anterior, descendente anterior y la circunfleja con el tronco. Es para ver exactamente esta división de las dos arterias, si es que esa arteria está sana o si es que esa arteria presenta alguna patología u obstrucción. Oblicua anterior derecha convencional, oblicua izquierda convencional, anteroposterior craneal o dorros, oblicua anterior izquierda craneal, oblicua anterior derecha craneal, caudal y caudal. Nosotros tenemos referencias en cuanto a estas proyecciones. Siempre la referencia nos va a dar la columna vertebral, la oblicuidad. Si hacemos una oblicua anterior izquierda, cuando nosotros vemos el monitor de frente, la columna va a estar a la izquierda. Si hacemos una oblicua anterior izquierda, la columna va a estar a la derecha de nuestra pantalla, ¿sí? Donde nosotros lo estamos viendo. Siempre el catéter tiene que estar por fuera de lo que es la columna, pero la angulación a veces no, es importante en el momento de la arteria que tengamos que estudiar, ¿sí? Entonces, otra característica que tenemos en el momento de la visualización es que la columna, cuando hacemos una anteroposterior, la columna está en el centro. Cuando hacemos una craneal, las costillas se va a ver con una concavidad superior. Y cuando hacemos un caudal, la costilla se ve horizontal. Eso les va a servir para cualquier, incluso cuando hacen desentrada de vértices, en una placa simple, si está el paciente más tirado hacia anterior o hacia posterior, también ustedes pueden identificar esa parte de las costillas. Tenemos de la arteria coronaria, tenemos una arteria principal de la arteria coronaria derecha, que es la arteria del cono o la arteria conal, donde ésta irriga el nódulo sinusal con sus ramas irrigan el nodo sinusal.
Todas las veces que nosotros cateterizamos la arteria conal, podemos provocarle un paro por irritación del contraste, porque está oclusiva con el catéter, o sea, la tapamos con el diámetro del catéter. Entonces se divide en diferentes porciones, la más proximal, la media y lo que es la primera porción, segunda, tercera y cuarta porción. Entonces, esta región está en el nodo sinusal. Esta porción está en el nodo aurículo ventricular. Tenemos una descendente posterior y la AP, la DP que nosotros le llamamos, que es la posterolateral. Tenemos en una posición de oblicua derecha cómo se ve la arteria, a diferencia cuando hacemos oblicua izquierda. Oblicua izquierda se ve como una C, en la anteroposterior se ve como una L. Donde tenemos en una oblicua derecha de la coronaria izquierda, tenemos el tronco de la coronaria, la descendente anterior, donde tenemos la circunfleja, donde tenemos diferentes ramus, tenemos arterias que van a ser septales y tenemos otra rama que es aurículo ventricular. ¿Cómo se ve en una oblicua anterior izquierda de la coronaria izquierda? Les voy mostrando cada una de las posiciones. No quiero que se sepan cómo se ve cada una, sino que es a modo informativo como se pueden ver. Ustedes van a saber y van a conocer cada una de las arterias, cuántas posiciones, como fueron las que nombré inicialmente, ¿sí? Pero más que nada para que vayan identificando, que vayan fijándose cómo se ve una arteria cuando hacemos un perfil, cuando hacemos un frente, cuando hacemos una oblicua derecha, que está bien marcada la L cuando hacemos una oblicua derecha, y cuando en la oblicua derecha, en la coronaria derecha, ¿no? Y cuando hacemos una oblicua derecha, pero viendo la coronaria izquierda, es que la vemos como un peine. Fíjense la distribución que tiene, cómo está más elongada y bien separada la descendente anterior de la circunfleja. Cómo se ve en un perfil izquierdo de esta arteria, cómo se ve bien desplegada, bien se ve el tronco y la división de la descendente anterior con la circunfleja. Muy bien, vamos muy bien. Tenemos varias lesiones, yo les dije que no le iba a hablar patología, pero ustedes en el momento que miren pueden tener una noción de cómo se ve esa arteria. Cuando está ocluida, evaluándola cualitativamente, cuando tiene el 50% de obstrucción, cuando tiene el 70% de obstrucción y cuando tiene el 90% de obstrucción, que no es oclusión. Oclusión es cuando está tapada completamente. Acá tiene el 90% de, de, de ese espacio arterial, para lo que cual que con 90%, 70% y 90% ya está dando muchísima sintomatología. Entonces, hay diferentes estenosis o diferentes placas, lo que les decía, una oclusión severa del 85% y fíjense la de la oclusión total cuando se tapa completamente, ¿sí? Podemos hacer evaluaciones cuantitativas, recién vimos la cualitativa, podemos hacer la evaluación cuantitativa, cuánto es que tiene de obstrucción, perdón, de lesión esta arteria, cuando sabemos cuánto tiene de 1.47, cuánto sería el largo del stent que se puede medir para primero pedir el balón y luego pedir el stent. Diferentes tipos de lesiones, cuando es normal, cuando es irregular, cuando no es significativa en el momento del estudio, cuando es significativa, cuando es suboclusiva, cuando tiene una oclusión. Acá tenemos este catéter, que yo les decía que es uno de los 4 más importantes dentro de lo que es cardiología intervencionista, donde tenemos el pigtail. El pigtail lo que hace es primero se pasa una guía, tenemos que no se ingresa con esa punta, sino que queda recto y en el momento que se retrae la guía se forma la cola de chancho. Entonces el pigtail, donde pasamos la guía
donde pasamos el catéter. Muchas veces tenemos que atravesar, para hacer un ventriculograma o ventriculografía, tenemos que atravesar esa válvula aórtica con la guía y con el catéter para llegar directamente al ventrículo. Así es como queda el pigtail. Acá ingresamos por femoral y está dentro del ventrículo. Siempre vamos a usar para estos procedimientos, vamos a utilizar la bomba inyectora. En el lugar donde mejor se ve el ventrículo siempre es en oblicua derecha, ¿sí? Preferentemente la primera parte del estudio se hace en oblicua derecha. Ventriculografía izquierda porque es el ventrículo izquierdo, ¿sí? No porque la posición sea en oblicua izquierda. Ventriculografía izquierda porque es el ventrículo izquierdo en posición de oblicua derecha, donde lo vamos a ver bien desarrollado cuando se llena, bien completo de contraste que inyectamos con la bomba, cuando vemos la sístole y la diástole, cómo se ve cada uno y el efecto de llenado posterior a lo que es esa sístole, ¿sí? Hacíamos muchas mediciones en cuanto a lo que era motilidad y lo que era residuo de contraste dentro del ventriculograma, dentro del ventrículo. Muchas veces esta clase de estudio se hace exclusivamente por una insuficiencia en la válvula, ¿sí? Entonces, nosotros después de que hicimos el procedimiento diagnóstico, le extrajimos el catéter, extrajimos primero la guía, después sacamos el catéter, queda el introductor. Se comprime en la zona con un dedo, con guantes, sobre la piel, donde está ingresando en la piel el introductor, a mitad y en el ingreso de la arteria, ¿sí? Se retira el introductor y nosotros comprimimos. Ahí es donde realizamos la compresión manual en caso de ser necesario. Después tenemos otros dispositivos o un vendaje compresivo podemos utilizar para que no sangre esa arteria. Se evalúan que si hubo complicaciones o no. Siempre, como les explicaba anteriormente, depende del reposo, depende del sitio. El reposo va a depender del sitio de punción, el cuidado en el sitio de punción del paciente y de los familiares. Tenemos que darle mucha hidratación vía oral porque tiene contraste, así que tiene que tomar muchos líquidos, preferentemente agua, para poder limpiar los riñones, de que esa diuresis sea adecuada a cada uno de los pacientes. Esto es lo que les decía, cómo es la compresión que hacemos con 3 dedos. Y nosotros tenemos que hacer bastante compresión y se tiene que sentir el latido. Es como apoyar los dedos sobre un chocolate y ver cómo se va derritiendo. Si se derrite muy rápido, levantamos un poquitito los dedos. Esa es la comparación. Entonces, como les dije, que se retira el acceso femoral, después tiene que estar 4 o 5 horas en reposo. La compresión siempre arterial va a ser 2 minutos por cada French de introductor. Como decíamos, 6 French van a ser 12 minutos. Siempre se comprueban los pulsos, que esté correctos, de que no haya cambiado de color el pie o la pierna, o que no sienta hormigueo el paciente. Enfermería siempre controla el color. Nosotros cuando retiramos los introductores, nosotros hacemos exactamente lo mismo que hace enfermería, ver si no tiene un trabeculado en las piernas, tratar tratar de controlar el retiro del introductor. Para nosotros es fundamental para evitar complicaciones, porque no ha pasado que enfermería de unidad coronaria lo ha retirado, se han hecho hematomas por la deficiente hemostasia, ¿sí? De que se hace la hemostasia es cuando se comprime la zona de punción. El paciente va a estar en decúbito dorsal, va a estar acostado, tratando de que no se mueva. Luego del reposo, se le pone un peso en el sitio de punción. Yo hago un vendaje
que es sumamente compresivo, incluso cuando los semisiento, aprovecho esa semisentada para ayudar a esa compresión. Y hay muchos pacientes que van a colaborar y otros que no van a colaborar en nada, tanto con el introductor como sin el introductor. Entonces, para femoral comprimíamos manual. Para el radial nosotros lo podemos hacer con este radio stop o TR band, que es el stop radial, que es una pulsera que tiene velcro y nosotros tenemos una jeringa especial para poder insuflar en el momento del retiro del introductor. Entonces, luego se va desinflando a medida que pasa las 2 horas, se va desinflando de a poco hasta el momento de que haya sellado. Fíjense que acá está el sitio de punción y nosotros podemos verlo. Y este punto verde es el que va cercano al sitio de punción. Yo la saqué la foto medio oblicua, pero el verde tiene que ir donde está el sitio de punción. Acá tiene una válvula que no permite que se escape el aire. Fíjense que acá dice aire. Esto es como los manguitos del endoscopio, del tubo endotraqueal. Entonces, se comprime, igualmente se está viendo el color de la mano. Tocamos los capilares que se ponen blancos y luego vuelven rosados. Eso es que hay un muy buen flujo de esa arteria radial, ¿sí? Entonces, esta es la jeringa que les decía que va conectada a este TR band. Cada 15 minutos o 20 se retiran unos mililitros de aire para ver si está dejando de sangrar ese sitio de punción. Entonces, si sale sangre, insuflamos de nuevo, infla la almohadilla y esperamos otras 2 horas más, ¿sí? Después, nunca hay que hacer cierres en círculos de la muñeca, jamás. Es la forma correcta. Yo después les voy a pasar alguna foto donde es cómo se hizo correctamente el vendaje. E incluso si se pone un bajalengua, como si fuera el palito de helado, bueno, se le coloca ahí para evitar que se cierre el círculo y comprimir las 2 arterias, la radial y la cubital, ¿sí? Entonces, como resumen, preparas toda la preparación previa, todo lo que es el interrogatorio, el examen físico, los estudios previos del paciente y tiene que tener el consentimiento. La medicación que vamos a utilizar con el paciente en el momento del procedimiento. Tenemos materiales que tenemos que tener preparados, como los introductores, las guías, los catéteres y el sistema de control de presión con la llave manifold. Depende el estudio, es la vía de abordaje femoral o radial en este momento que vimos cardio por medio de la técnica de punción de la técnica de Seldinger. Vamos a ver diferentes proyecciones, acá faltan igualmente, pero vamos a ver la coronaria izquierda, la coronaria derecha, vamos a hacer oblicua derecha, como les había dicho, oblicua derecha convencional, hacemos la craneal derecha, anteroposterior, craneal izquierda, oblicua izquierda convencional y la spider, que es la oblicua izquierda caudal, ¿sí? Y los cuidados después del cateterismo, vemos si es radial o si es femoral. Femoral hacemos compresión manual y el radial con el TR band o con un sistema de stop de la torunda con la cinta adhesiva y el bajalengua, ¿sí? Y siempre, siempre vigilar los miembros, la mano, vigilar las piernas, vigilar el trabeculado, el color, la temperatura, ¿sí? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro de los videos explicativos. Un beso a todos y nos encontramos en la próxima. Gracias.